Me gustaría mencionar dos cosas antes de empezar nuestro estudio para el día de hoy. Hay una palabra rara en la traducción en el día de hoy, se encuentra en el primer versículo. Hay una palabra en el hebreo que puede ser traducida como águila o como buitre. Y a veces la Biblia se traduce esta palabra como águila y a veces como buitre. Lo que he notado en inglés y español es que normalmente cuando el contexto es muy positivo se traducen como águila y cuando el contexto es muy negativo se traducen como buitre. A lo mejor eso no le gusta a los buitres, lo siento mucho para ellos, pero eso así es. En inglés traducieron como buitre y aquí en español como águila. Yo necesitaba decidir cuál elegir y por el hecho que el contexto es generalmente negativo, elegí la traducción de buitre. Algunas de sus traducciones van a decir águila, es una traducción posible también, pero vamos a traducir esa palabra como buitre. También déjame mencionar otra cosa. Eso es una temporada rara del año, ¿no? Pues una y otra vez cantamos en esas canciones, Jesús es suficiente y todo para mí. No necesito ninguna otra cosa menos Jesús. Y probablemente más tarde en la semana vamos a las plazas para llenar nuestras casas con cosas para la Navidad, el Buen Fin y todo eso. Entonces, eso muestra que hay una batalla en nuestros corazones, confiando, diciendo que Jesús es todo, no necesito ninguna otra cosa, pero necesito esta cosa o otra cosa y elegir esas cosas. Eso es lo que Oseas va a estar batallando contra esos ídolos en el corazón. De hecho, si te sientes un poquito incómodo con el texto en el día de hoy, yo también batallé mucho en esa semana con este texto. Y el texto se encuentra en Oseas capítulo 8, versículos 1 a 14, otra vez. Oseas capítulo 8, versículos 1 a 14. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Da el toque de trompeta, un buitre sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. Pues a Israel se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Asiria, se apartaron como terco asno salvaje. Y Efraín se ha comprado amantes. Pero aunque se los compre entre las naciones, de ahí volveré y reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos lo verán como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas, y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados, y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su Hacedor y se edificó palacios.
Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que las consuma. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. Otra vez en nuestro texto, Oseas está pidiendo algo raro. ¿Tienes una trompeta? Pues tú, ¿tienes una trompeta? ¿Alguien tiene trompeta? Pues él obviamente no está pidiendo una trompeta porque le gusta la música. Trompetas eran para avisar a todos que viene el peligro. Normalmente una trompeta hubiera causado casi un pánico en una ciudad, pensando que los enemigos están casi a las puertas. Pero eso es Oseas, el profeta loco, ¿no? Pues el mismo profeta quien nombró a su propio hijo Jezreel después del masacre. Probablemente la gente no estaba preocupada, pero supongo que vinieron porque, bueno, a ver el show, ¿no? Oseas siempre fue muy dramático, pues obviamente vivieron en el día antes de las telenovelas, entonces Oseas fue la telenovela local. Una esposa escandalosa, hijos con nombres muy raros, con nombres vergonzosos. Pero esta vez dijo algo que sí reveló los temores del pueblo. Oseas clamó un buitre sobre la casa del Señor y sin duda espantó un poquito a la gente, pues los buitres eran una mala señal, indicadores fieles que la muerte estaba cerca. Tal vez sus vacas y corderos estaban muriendo en los campos. En este momento de su historia conocemos que Israel tenía una obsesión con sus riquezas, una obsesión con su comodidad. Y animales muriendo en los campos podría ser una señal de que todo lo que deseaban estaba en riesgo. Pero no había nada, ni un buitre en el cielo, casi sin nubes. La vida era normal. Todo estaba bien. Oh, Oseas, una broma excelente. Casi nos engañaste. Pero no, Oseas no estaba bromeando con ellos. Ay, un buitre. No dando vueltas alrededor del cielo, por supuesto, dando vueltas alrededor de sus corazones. Pues no es sus vacas y sus corderos que están en peligro, son ustedes. Ustedes están en mucho peligro. Han quebrantado tu pacto sagrado con Dios. Ustedes necesitan honrar tus pactos de boda con Él, tus pactos de matrimonio con el Dios viviente. A lo mejor alguien gritó de la multitud: tú necesitas decir eso a tu esposa, Gomer. Y mientras la multitud se reía, los ojos de Oseas se llenaron de lágrimas. Tenían la razón, él había experimentado, las cicatrices, los dolores profundos de la infidelidad. Pero él estaba hablando con una multitud con corazón duro. Ellos no importaban su dolor, lo que él estaba experimentando de la infidelidad, y no importaba lo que Dios estaba experimentando con la infidelidad de su pueblo. Entonces Oseas intentó algo diferente. Si no van a servir al Señor por amor, al menos sírvalo por temor. Han rebelado contra sus leyes y van a ser juzgados. ¿Cuál ley, Oseas? Por favor, díganos. Esta semana, ¿qué somos? Adúlteros, mentirosos, ladrones. Pues cuéntanos qué pecado escandaloso hemos cometido. Pero la realidad es que ellos ya han quebrantado toda la ley de Dios. Y Oseas, fue posible decir cualquier de las leyes de Dios, pero es interesante. Él eligió uno de los pecados más profundos y más personales que cometieron contra el Dios viviente. Oseas empezó con las palabras: Dios de Israel, te conocemos.
Probablemente la gente estaba confundida. Pues, ¿qué quieres decir? Eso no es pecaminoso, ¿no? Pues esas son palabras buenas, ¿no? ¿Por qué sería malo para la gente decir que conocen a Dios? Pero versículo 5 revela el problema con sus palabras, con el hecho que el pueblo de Israel dijo, conocemos a Dios. Mira lo que dice en versículo 5. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. La referencia es muy obvia, ¿no? Dios está hablando del becerro de oro que Israel hizo saliendo del Egipto. Pero este becerro de oro fue destruido hace 800 años. Entonces, ¿por qué Dios todavía está enojado por eso? No tiene sentido. Obviamente Dios no está hablando del becerro literal. Ellos a lo mejor pensaron, nada queda de ese becerro de oro. Pero sí, algo quedó. Parte de ese becerro de oro quedó entre Israel. El mismo pecado que hizo ese becerro de oro 800 años después estaba en el corazón de los de Israel. ¿Cuál fue el pecado del becerro de oro? Muchas veces queremos decir, es obvio, ¿no? La idolatría. En parte sí. Pero ellos no estaban adorando a dioses falsos. Pues, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué es este becerro de oro? Ese es el Dios quien nos sacó de Egipto. Pensaban que estaban adorando al Dios verdadero por medio del becerro de oro. Entonces, ¿por qué hicieron esta imagen como becerro? Porque el Dios quien nos sacó es un Dios fuerte. Entonces, vamos a poner una imagen, la imagen de un animal joven y fuerte. Y nuestro Dios es puro, entonces vamos a hacer el animal de oro puro. Pensaban que estaban adorando a Dios, celebrando y adorando a ese Dios, pues por su fuerza y por su pureza. ¿Qué está mal con todo eso? Ya hemos mencionado eso, pero me gustaría mencionarlo una vez más. ¿Por qué el becerro de oro estaba mal? No porque estaban adorando a un Dios falso. Pero también los becerros son animales tontos. Y Dios no es un Dios tonto. Becerros son animales apestosos y Dios no es apestoso. Entonces, usando la imagen de un animal tonto y apestoso como símbolo, ellos estaban declarando públicamente ante todo el mundo que realmente no conocieran al Dios viviente. Ellos no estaban adorando a Dios verdadero, estaban adorando simplemente, pues, una imitación superficial de Él. Sería como invitar a tu esposa a un restaurante de mariscos elegante aquí en la ciudad por el 10º aniversario. Y llegando, viendo su cara, obviamente algo está mal, ¿no? Y cuando llegan, ella te dice, pues, ¿cómo es posible que no sepas que soy alérgico a los mariscos? ¿Por qué no me conoces después de 10 años de matrimonio? ¿Cómo es posible vivir así? Eso sería muy ofensiva, ¿no? Pero, no solamente 10 años más, sino 1 milenio y medio después, como el pueblo de Dios, y todavía los de Israel no tenían la menor idea de Dios. Ellos no conocieron a Dios después de 1 milenio y medio. Ahora podemos entender porque Dios empezó su acusación con, y ahora vienen a suplicarme, Dios de Israel, te conocemos. No me conocen. Y tu becerro de oro es la prueba que no me conocen. Pero, ¿cuál fue el becerro de oro en la generación de Oseas? Obviamente destruyeron el becerro original. Por Dios destruyó el becerro original. Entonces, ¿cuál fue el becerro de oro en la generación de Oseas? Simplemente que ellos confiaran en el poder político en lugar de confiando en Dios. Eso es lo que encontramos en versículo 4 cuando dice, establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco.
¿Por qué hicieron eso? Porque eligieron a hombres falibles, débiles, en lugar de tener a Dios como su líder, como Dios como su gobernante principal. Simplemente eso, sus prioridades. ¿Qué quería Dios? Dios quería que Israel fuera un pueblo santo. Él quería que Israel fuera un pueblo apartado para su gloria. Pero Israel no quería eso, no principalmente. Ellos no querían la santidad, ellos querían la prosperidad económica, como todos sus vecinos. Y podemos captar la tierra y las mujeres y el dinero de los alrededor de nosotros. Entonces, eligieran a líderes que prometieran batallas, prometieran guerras, prometieran riquezas. Pero ellos no eran ateos. Ellos querían esas riquezas, pero querían ser conocidos como personas religiosas también. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente se convencieron a sí mismos que la prioridad de Dios era el dinero. Lo que Dios quiere para mí es que yo soy más rico. Entonces, pues porque eso es la voluntad de Dios, yo puedo seguir este camino sin problemas de conciencia. Pero ¿sabes que es muy similar para nosotros hoy en día? Porque elegimos a los líderes del país y a veces porque elegimos líderes de la iglesia. Porque van a hacernos más santos. Eso es porque votamos por X o otro presidente, X o otro gobernador, porque van a hacernos más santos. O elegimos a esos hombres porque ellos tenían las herramientas para hacernos prósperos. Y nos decimos, ¿sabes qué? En el fin del día, no, yo voté porque eso es lo que Dios quiere. Culpando a Dios por el hecho que nada más queríamos el dinero en lugar de la santidad. Oseas está atacando el becerro del oro político del pueblo de Israel. Entonces me gustaría, solo para dar un ejemplo, mencionar un becerro de oro de mi país, de los Estados Unidos. Tal vez el becerro de oro no solamente en el mundo político, pero también en muchas de las iglesias también. ¿Y cuál es este becerro de oro que ha captado muchas de las iglesias hoy en día? Es el concepto de social justice, es decir, justicia social. Básicamente el concepto es que muchos tienen mucho dinero, algunos tienen mucho dinero, muchos tienen poco dinero, entonces vamos a usar poder político para quitar dinero de los ricos para dar a los pobres. En el gobierno, ¿cómo se llama eso? El socialismo. Y eso es una opción entre varias opciones que un país puede elegir. Pero ¿cómo se llama eso adentro de la iglesia? De hecho, es nada más una versión del evangelio de prosperidad en ropa diferente. ¿Qué dice el evangelio de la prosperidad? Es un evangelio falso, pero ¿qué dice? Dice que, ¿sabes qué? Dios quiere que todos tengan más dinero. El propósito de Dios es para darte tu mejor vida ahora, para darte más dinero, para hacerte más próspero, para arreglar toda tu vida, especialmente económicamente. ¿Y qué quiere decir ese movimiento de social justice, de la justicia social? Dios quiere que todos tengan más dinero, pero en lugar de ganar ese dinero por la oración, o la obediencia, o los buenos pensamientos, o lo que sea, Dios dice que está bien usar el poder político para robar dinero de otras personas para poner en nuestras bolsas. De hecho, ¿qué Dios dijo eso? El Dios verdadero un becerro de oro que estamos haciendo en nuestras propias mentes. El Dios de la Biblia dijo en Éxodo 23, no te dejas llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertes la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Es interesante porque estamos muy acostumbrados cuando la Biblia dice una y otra vez que necesitamos defender y proteger a los pobres. Y absolutamente necesitamos hacer esto. Debemos proteger a los pobres del poder de los ricos.
Pero también la Biblia dice debemos proteger a los ricos del poder de los pobres. Claro, los ricos tienen el poder de dinero, los pobres tienen el poder de los números. Y es una batalla constante. Y en lugar de pedir, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios en esta situación? Tomamos lado de un lado al otro y batallamos con el poder político. Y simplemente una manera moderna para hacer un becerro de oro. Dios dice que está bien si tomo dinero de otras personas en su nombre usando el poder político. Ese es un Dios al que realmente puedo adorar. Un Dios que quiere que todos tienen su mejor vida ahora. Entonces, con nuestras Biblias en nuestras manos, bailamos alrededor del becerro de oro que hemos fabricado de igualdad económica, proclamando, ese Dios va a sacarnos de Egipto. ¿No es la promesa que hemos escuchado? Toda la sociedad va a ser mejor. Todas nuestras vidas va a ser mejor si simplemente transferimos por poder político dinero de esos grupos a otros grupos. Oh, eso va a crear la sociedad perfecta. Y no damos cuenta que Egipto una vez nos está tomando como prisioneros, disfrazando nuestra codicia y envidia en lenguaje religioso. Déjenme decirles eso. ¿Debemos ser generosos con los pobres? Absolutamente. Absolutamente debemos proteger y bendecir y ayudar a los pobres con lo que Dios nos ha dado. Absolutamente. Pero ¿cómo? De nuestra propia bolsa, con amor. De nuestra familia, la iglesia, la familia de Dios, en lugar de usar la amenaza de poder político, confiando en el Estado en lugar de Dios. Porque si el Estado da dinero a los pobres, ¿quién va a recibir la gloria? El Estado. Pero si la iglesia, si la familia de Dios, si nosotros estamos sacrificando para apoyar a los pobres, Dios va a recibir la gloria, no a nosotros. Hace poco tiempo yo recibí una invitación para pastores aquí en Guadalajara. Y resulta que un político local quería nuestro apoyo como pastores. Pues yo fui porque yo quería saber qué piensan los políticos que es importante a nosotros como cristianos, ¿no? Obviamente Él va a decirnos lo que Él piensa que queremos escuchar. Y durante la reunión es interesante que el político no habló mucho, pero pastor tras pastor tras pastor se levantó y habló bien de este político. No, él es un excelente líder, vamos a seguir a él y él nos va a ayudar, porque por primera vez las iglesias ahora tienen acceso al dinero del gobierno. Pero con cuidado con este concepto. ¿Cuál es el mensaje? Amistad con este político va a resultar en la prosperidad de tu iglesia. Es como el becerro de oro en el día de Oseas. Ellos pensaban también que pues la prosperidad vendría a través de conexiones políticas, pero estas mismas conexiones tumbaron a Israel y arruinaron su prosperidad, irónicamente. Versículo 7 nos dice, el tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. Y eso es exactamente lo que pasó históricamente. Y Siria llegó y tragó todo. Ellos pensaban, esas conexiones políticas nos van a salvar al pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Pero esas conexiones políticas arruinó y tumbó y destruyó al pueblo de Dios. ¿Por qué ellos hicieron esas decisiones? Ellos hicieron esas decisiones para promover su economía en lugar de promover su santidad. Y terminaron sin santidad y sin economía. Sembraron vientos y cosecharon tempestades. Y el precio para esas acciones fue terrible en la vida de Israel.
En el fin del versículo 15 podemos ver parte del castigo de Dios. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados y tendrán que regresar a Egipto. No físicamente, no salieron para vivir en la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir? Van a regresar a Egipto. Voy a reesclavizarles a su pecado. Regresaron como esclavos a sus pecados. ¿Y sabes qué? Ese peligro existe para nosotros hoy en día también. Personas que tú y yo hemos conocido, miembros de esta iglesia, han sido arrastrados por las tempestades y ahora todavía han regresado al Egipto de sus pecados. Pero no vamos a hablar principalmente de ellos. Vamos a hablar de nosotros. ¿Qué tal tú y yo? ¿Sabes lo que ha pasado esta semana? Tú y yo hemos sembrado vientos esta semana. ¿Cómo podemos escapar las tempestades que arrastraron a los de Israel? Vienen por nosotros también esas tempestades. Me gustaría contestar esta pregunta en dos partes. Uno, ¿cómo podemos escaparnos de Egipto? Y dos, ¿cómo podemos asegurarnos que las tempestades de nuestro pecado no van a regresarnos a Egipto ya cuando hemos salido? Primero, para los de nosotros aquí que somos atrapados en nuestro pecado, ¿cómo podemos escapar? De hecho, hay una pregunta muy importante que Dios nos pregunta en el fin del versículo 5 de nuestro texto. Dice, ¿hasta cuándo estarán sin purificarse? Es interesante, pero en nuestro texto esta pregunta no tiene respuesta. De hecho, todo el libro de Oseas no tiene una respuesta directa. Oseas mismo nunca pudo contestar esa pregunta. ¿Y por qué? Porque no había una respuesta adecuada en su día. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Desde el momento que Adán y Eva perdieron su inocencia en el jardín de Edén, nunca ha habido una persona pura hasta Jesucristo. Este texto, yo sé, tiene muchas malas noticias, ¿no? Pero en el fin del día, este texto es un texto hermoso. ¿Y por qué? Porque nos apunta a Él, a Jesús. Todo lo que tú y yo hemos sembrado en todas nuestras vidas fue viento, nada más. Y hoy deberíamos estar cosechando las tempestades que nosotros sembramos. Pero ¿sabes qué? Si estamos en Cristo, por el hecho que Él sembró su propia vida a la tierra, murió por nosotros, en lugar de una tempestad vamos a cosechar vida nueva y vida eterna. Y no solamente eso, un día vamos a ser coherederos con Él de todas las cosas. Eso habla de la salvación y es importante ser salvo, es importante salir de Egipto. Pero es otra cosa nunca regresar a Egipto. ¿Cómo podemos prevenir eso? Aunque Dios rescató a su pueblo de Egipto, ellos regresaron, no físicamente, pero de corazón, una y otra vez a su pecado. ¿Y por qué pasó eso? Versículo 12 nos dice, yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos lo verían como algo extraño. Porque las leyes de Dios fueron extraños para el pueblo de Dios. Dios mismo escribió sus leyes por su propia mano en tablas de piedra. Ellos tenían acceso a sus leyes cuando ellos querían. Entonces, ¿por qué? Pues eran algo extraño para ellos. ¿Qué estaba pasando en el mismo momento que Dios estaba preparando esas leyes para su pueblo? Ellos estaban haciendo el becerro de oro en este momento. Y ellos estaban demasiado ocupados poniendo toda su atención en ese becerro y ignoraron por completo las leyes de Dios. Y parte del problema es que las leyes estaban afuera, estaban en otro lado, estaban en el arca del pacto, no algo adentro, no en sus casas, mucho menos en sus corazones. Por eso en Hebreos 8
Dios dice, es una imagen hermosa, Dios como Padre tomando la mano de su pueblo como hijo, sacándoles de Egipto. Dios dice en Hebreos 8, los tomé de la mano y los saqué de Egipto, pero ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Exactamente lo que Dios estaba diciendo a los de Oseas 8. Las leyes de Dios no funcionaron. Entonces Dios hizo algo radical en Cristo. Él escribió sus leyes otra vez, pero en un lugar nuevo, en sus corazones. Como Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y sabes que es un concepto hermoso que Dios con su propia mano está escribiendo sus leyes en nuestros corazones. Y así no vamos a salir, no vamos a ser arrastrados con las tempestades. Vamos a mantenerlos fieles, no por nuestro poder, pero lo que Dios ha hecho ya en nuestros corazones. Es un concepto hermoso. Pero yo creo el siguiente versículo hubiera sido el favorito de Oseas. Oseas no vivió para leer el libro de Hebreos, pero yo creo que el siguiente versículo hubiera sido su favorito. ¿Por qué? ¿Recuerdas el nombre del hijo más joven de Oseas? Tenía 3 hijos. ¿Cuál fue el nombre de su hijo más joven? Si recuerdas lo que dice en Oseas 1:9, dice, entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Y aquí en nuestro texto, en Oseas 8, podemos ver absolutamente, porque eran pueblo ajeno, porque nadie en Israel conoció a Dios. Sus pecados estaban estorbando una relación con Él. Pero cuando Cristo mismo escribió sus leyes en sus corazones, ¿qué pasó? Después en Hebreos 8 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón y ¿qué? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es Cristo mismo quien cambió el nombre del hijo menor de Oseas. Cristo mismo no solamente cambió el nombre de este niño, cambió nuestros nombres también para conformarnos a su familia y a su imagen. ¿Y cuál es la promesa que tenemos después de ese cambio de nombre? Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esas son las noticias buenas. El Evangelio del verdadero Oseas, nuestro Salvador Jesucristo. Oremos. Oh Dios, me da pena pensando que yo y todos nosotros tenemos vidas sembrando viento. Esforzamos, trabajamos para sembrar nada. Y ahora lo que merecemos es pues una cosecha de tempestades. Gracias Dios por sembrar a tu propio Hijo en nuestro lugar, para que podamos gozarnos en una cosecha plena de santidad, de gozo, de amor. Ayúdanos, Dios, a entender el privilegio que tenemos en Él, que somos coherederos con Él. Gracias, Dios, reconocemos que eso solamente es posible por lo que tu Hijo ha hecho hace mucho tiempo y lo que tu Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones actualmente. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.